Si tiene una copia de la palabra de Dios, ábrala por favor en el libro de Salmos, Salmos 44. Y como ya dije, vamos a seguir, mejor dicho, a concluir lo que comenzamos el domingo pasado, Salmos 44. Cuando llegó se le dio un bosquejito así como este. Si puede abrirlo, se lo agradezco. Y dentro del bosquejo hay una hojita que tiene una lectura devocional. Quiero que la saque un momentito, porque vamos a comenzar precisamente haciendo esa lectura y luego de eso pues tenemos un momento de oración. Okay. Gloria a Dios. Praise God. Amen. Gloria a Dios. El domingo pasado comenzamos esta enseñanza. La enseñanza atiende una de las preguntas más difíciles que el ser humano puede hacerse, ¿verdad? Nos confronta con unas interrogantes fundamentales que tarde o temprano el ser humano precisa hacerse. Y podrá la fe nuestra mantenerse con vida cuando algo acontece que es altamente adverso a nuestra vida y sentimos que ya no tenemos esperanza. La forma que se expresa es: ¿podrá la fe sobrevivir cuando la esperanza ha muerto? ¿Qué puedo hacer cuando circunstancias ocurren en mi vida y parece que Dios está escondiendo su rostro? Si no lo está escondiendo por la oscuridad o por lo tenebroso de la circunstancia, pues no puedo ver el rostro de Dios. No, por más que trato de encontrar a Dios en estas circunstancias, no lo veo. Hay preguntas que pues están en esa misma línea, que son el tipo de preguntas que vamos a tratar de atender a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué tú no haces esto? ¿Por qué tú no intervienes? Yo conozco de tu carácter, yo he escuchado de las cosas que tú has hecho en el pasado, yo miro para atrás en mi vida, he visto cómo tú has actuado, yo me estoy chequeando, yo estoy analizando mi vida, le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me rebusque, Salmo 139, 23, que traiga su luz espiritual, que mire dentro de mí, no hay nada, yo no he negado de ti, yo no me he ido detrás de otros dioses, yo no he abandonado la fe, yo no he abandonado tu servicio. La cosa se puede complicar más y más y más y más, pero yo me he mantenido firme, yo me he mantenido ahí. ¿Y dónde estás tú? Ese es el tipo de pregunta que pues tratamos de atender con la enseñanza de esta tarde. Esta lectura devocional es escrito por Charles Spurgeon hace muchísimos años, y la porción bíblica es Números 11:11. Esta versión de la Biblia quizás no es la que nosotros utilizamos aquí, pero la pregunta es bastante acertada, porque Moisés, ante la magnitud de la aflicción que ha sobrevenido sobre el pueblo, sobre él y sobre el pueblo, ¿verdad?, se pregunta: Señor, ¿por qué en el pasado tú nos has cubierto con tu gracia, pero en este momento no me has cubierto con tu gracia? Esa expresión es parte del versículo número 11. Y la pregunta que tenemos aquí es: si soy yo tu siervo, es Moisés el que está hablando, si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? Me perjudicas en el sentido de que tu gracia, que en el pasado tú has derramado, gracia quiere decir favor inmerecido. Tu favor inmerecido, que en el pasado tú me has bañado con él, porque en este momento pues no lo estás haciendo. Spurgeon, tremendo siervo de Dios, escribe lo siguiente, muy alentador.
Yo lo voy a leer y usted lo tiene en sus notas, por favor. En el bosquejo que le dieron, ahí adentro está insertado esa lectura. Dice: nuestro Padre Celestial nos envía problemas frecuentes para probar nuestra fe. Si nuestra fe tiene valor, resistirá la prueba. El brillo falso tiene temor del fuego, pero el oro no lo tiene. La joya de imitación, la joya de fantasía, diríamos en mi país, teme ser tocada por el diamante, pero la verdadera joya no tiene temor de la prueba. Y luego dice Spurgeon, que fue lo que incluí ayer en el texto que le envié: es pobre la fe que solo puede confiar en Dios cuando los amigos son verdaderos, el cuerpo está con plena salud y los negocios son lucrativos. Pero es verdadera la fe que se sostiene por la fidelidad de Dios, cuando los amigos se han ido, se sostienen bajo la fidelidad de Dios cuando el cuerpo se enferma y cuando el espíritu se deprime y cuando la luz del rostro de nuestro Padre está oculta. Una fe que puede decir ante un terrible problema: aunque Él me mate, seguiré esperando en Él, es una fe que ha nacido en el cielo. ¿Alguien dice amén, aleluya, alaba lo que Él vive? El Señor aflige a sus siervos para que lo glorifiquen. Alabado sea el nombre del Señor. Pues Él es glorificado en gran manera en las alabanzas de su pueblo, que son la propia obra de sus manos. Cuando el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter la esperanza, el Señor es honrado por esas virtudes crecientes. Alabado sea el nombre del Señor. Nunca conoceríamos la música del arpa si las cuerdas se dejan sin tocar, ni disfrutaríamos del jugo de la uva si no se pisan en el lagar, ni descubriríamos el perfume dulce de la canela si ésta no se muele y sacude, ni sentiríamos el calor del fuego si los carbones no estuvieran completamente consumidos. Y luego dice: la sabiduría y el poder del gran jornalero, alfarero, si usted quiere, se descubren por las pruebas que permite que atraviesen sus vasijas de misericordia. Eso somos nosotros, vasijas de misericordia. Las presentes aflicciones tienen también a intensificar el gozo futuro. Debe haber sombras en el cuadro para sacar a relucir la belleza de las luces. Pregunta: ¿podríamos ser tan soberanamente bendecidos en el cielo si no conociéramos la maldición del pecado y la aflicción de la tierra? Probablemente sí, pero es una buena pregunta. ¿No acentuará el recuerdo de los sufrimientos pasados el trabajo del glorificado? Probablemente. Hay muchas otras respuestas agradables a la pregunta con la cual abrimos nuestra breve meditación: si yo soy tu siervo, ¿por qué me perjudicas? La exhortación es: meditemos sobre ellas durante todo el día. Muy buena exhortación, y quizás meditemos por ella, a través de ella, en ella, a través de la enseñanza que tenemos delante de nosotros. ¿Ok? Es probable que algunos de ustedes la estén pasando bien en este momento. Definimos la vida cristiana en una forma, lenguaje que podamos entender, como la vida de una persona que una de tres cosas: o está en medio de una tormenta, o está saliendo de una tormenta, o está entrando sin darse cuenta a una tormenta. Es posible que usted no se encuentre en ninguna de esas, o mejor dicho, se encuentre en algunas de esas condiciones, circunstancias en la tarde de hoy. Quizás la situación suya es muy complicada, intensamente complicada, y quizás su circunstancia provoque algunas de las preguntas que hicimos al comienzo. ¿Okay? Como el salmista en el Salmo 44, que fue el que leímos la vez pasada, que estudiamos la vez pasada y que vamos a volver a leer nuevamente, por eso le pedí por favor que lo buscara en su Biblia. A usted quizás le gustaría hacer algunas preguntas a Dios. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a leer este Salmo 44, yo lo voy a leer, usted lo lee conmigo en silencio, y luego de eso pues entramos a concluir la enseñanza que comenzamos la vez pasada. Como ya señalé, en este Salmo, entre otras cosas, se identifican liberaciones que el pueblo de
Israel había tenido intervenciones sobrenaturales del Dios al cual ellos le servían y le sirven en el momento en que se está escribiendo el Salmo, y la presencia también de pruebas de adversidad intensa en este momento y complicadas con la aparente ausencia de la intervención de Dios. Así que sea paciente conmigo mientras leo, pero usted sígame con su vista la lectura del pasaje. Salmo 44, versículo 1. Con nuestros oídos, Dios, hemos oído, nuestros padres nos han confiado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y ya dijimos la vez pasada, simplemente se refiere a la forma en que la palabra era transmitida verbalmente de generación en generación en tiempos previos a la revelación escrita que nosotros tenemos. Tú, hablando de Dios, con tu mano, con tu poder, echaste las naciones y las plantaste, y los plantaste a ellos, sacaste unas naciones y pusiste a tu pueblo, afligiste a los pueblos y los arrojaste, los sacaste del panorama, pues no se apoderaron de la tierra por su espada. Esto es, el pueblo de Dios no se apoderó de la tierra por el poder de ellos, ni su brazo los libró, ni su diestra, sino tu diestra, mejor dicho, la diestra de Dios, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos, en su plan soberano. Eso fue lo que Dios quiso hacer. Tú, Dios, eres mi rey. El salmista se mueve singular a plural, ahora está hablando en términos singular, pero se refiere a todos ellos. Tú eres mi rey, tú eres nuestro rey. Manda salvación a Jacob. Versículo 5. Por medio de ti, porque sabemos quién eres y lo que tú has hecho en el pasado, sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre y para tu gloria hollaremos nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. En otras palabras, nuestra confianza está puesta en ti, en el Dios Todopoderoso que tú eres, porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará. Versículo 7. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios, otra vez, nos gloriaremos. No fue que nos gloriamos en este momento, es presente, no solamente futuro, es presente todo el tiempo. Y por siempre alabaremos tu nombre. Versículo 9, hay una palabra clave que es la palabra pero. Pero, ahora la cosa cambia. Ellos pueden recordar todo lo que han escuchado, que han vivido del poder de Dios, de la intervención de Dios, de la realidad soberana de Dios, de cómo Él es fiel y todo ese número de cosas, pero la circunstancia presente es distinta. Pero nos has desechado, nos has hecho avergonzar y ya no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregaste como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. Más adelante dice, redímenos, Señor, vuelve a comprarnos. Aquí dice, nos has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Versículo 13. Nos has hecho objeto de afrenta de nuestros vecinos. Nos pones por escarnio y por burla de los que nos rodean. Si no se ha dado cuenta, está otorgándole a Dios el poder soberano sobre todas estas cosas. Él es el que está haciendo toda esta adversidad que está viniendo a la vida de ella. Pues ellos están diciendo, eres tú el que permite todas estas cosas, porque tú tienes la sartén agarrada por el mango. Tú eres soberano. Versículo 14, nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza en una expresión de burla y escarnio. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión cubre mi rostro por la voz del que me vitupera y me deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. En medio de toda esta adversidad, en medio de toda esta confusión, en medio de toda esta persecución, todo este dolor y sufrimiento, nosotros nos hemos mantenido fieles a ti, no nos hemos olvidado de ti, ni hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. En otras palabras, en la mejor forma que nosotros sabemos, nos hemos autoexaminado y hemos llegado a la conclusión de que estamos caminando conforme a tu voluntad.
para que nos arrojes en lugar de los chacales y nos cubrieras con la sombra de la muerte. Versículo 20, si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos hacia un Dios ajeno, en otras palabras, si hemos sido infieles a ti, no lo descubriría Dios, porque Dios lo conoce todo, Dios lo conoce todo, pues Él conoce los secretos del corazón. Pero, versículo 22, por causa de ti nos matan cada día. Romanos capítulo 8, familiar para nosotros, somos contados como ovejas para el matadero. Entonces entra a los últimos 4 versículos que son la esencia nuevamente de la enseñanza nuestra. ¿Okay? Versículo 23 dice, despierta porque duerme Señor. Sabemos que Dios no duerme, que Dios no le da sueño, que Dios no se adormece. Salmo 121, leímos la vez pasada, dice, despierta porque duerme Señor. El salmista no encuentra, ¿por qué dice eso? Porque no encuentra explicación por la falta de acción del Dios omnipotente. Ha estado acostumbrado a ese Dios omnipotente, y Dios en medio de toda esta adversidad no está interviniendo. Y ante esa inacción de Dios, utilizando este lenguaje poético, dice, despierta porque duerme Señor. Poéticamente busca una razón para esa inacción divina. Y luego dice, despierta, no te alejes para siempre. En otras palabras, por demasiado tiempo ya nos has en cierta forma desertado. Los terribles efectos de tu ausencia nos están destruyendo. Versículo 24, ¿por qué escondes tu rostro? ¿Por qué te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Y dijimos la vez pasada, y volvemos a repetir, que usted y yo podemos cuestionar a Dios cuando se trata de su trato misterioso para con nosotros. Y esto siempre y cuando usted y yo lo hagamos con humildad, de una forma piadosa, entiéndase, no arrogantemente. Bíblicamente se nos dice que es correcto, Dios te bendiga, es correcto presentar nuestro argumento delante de Dios en forma piadosa, de una forma que sea consona, que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Sobre este pasaje bíblico, Spurgeon dice, es más fácil hacer la pregunta que el contestarla, porque hay secretos, hay cosas misteriosas que solamente le pertenecen a nuestro Dios. Versículo 25. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hacia la tierra. Nuestra alma, dice el salmista, ha caído en lo más bajo que puede caer. Está tan bajo mi alma, el golpe ha sido tan fuerte, la adversidad es tan fuerte, el sufrimiento es de tal magnitud que mi alma ha caído tan bajo como lo está el polvo debajo de la suela del zapato de una persona. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. No solamente es que estoy por el piso, no solamente es que mi alma está por el piso, no solamente es que el golpe que he recibido, el sufrimiento, los cantazos que estoy recibiendo son tan consistentes, tan fuertes y tan fuertes que me han derribado, me han hecho caer, sino que no solamente estoy caído, sino que estoy glued to the ground, estoy pegado a la tierra nuevamente, y aunque quisiera no puedo levantarme. Esa imagen la hemos hablado en decenas de veces en nuestra iglesia, porque sobre este particular hemos hablado en infinidad de ocasiones de cómo en muchas circunstancias el verdadero creyente, el verdadero seguidor de Cristo, y la mayor parte de las veces en su empeño, en su afán de vivir conforme a la voluntad de Dios, es golpeado y recibe golpes fuertes, y muchos de ellos son tan contundentes como lo es un golpe en el centro del pecho o en la boca del estómago, que deja a uno sin aire, uno cae al piso, uno está consciente, uno sabe lo que está pasando, pero uno no puede levantarse. De eso es que está hablando, de la intensidad de ese dolor. No solamente estoy caído, sino también no me puedo levantar. Ahora, ante todo eso que ha pasado, ante el hecho de que en el versículo 1 hasta el versículo 8, él está contando de todas las grandes cosas que Dios ha hecho en el pasado, de todos los milagros, de todos los prodigios, haciendo mención, aunque no directamente, pero haciendo referencia a los mismos, la forma que Dios abrió el mar rojo, la forma que Dios alimentó a su pueblo, la forma
forma que Dios utilizó un pequeño ejército dándole vueltas a una ciudad amurallada, y lo menos que se esperaba la gente es que las murallas se deshicieran. Y le voy a hacer mención de todo eso. Él hace hincapié en el hecho, pero que la circunstancia en el presente es distinta. Ahora nosotros somos víctimas de abusos, somos víctimas de escarnio, somos víctimas de atropellos, y el problema mayor es que tú continúas siendo el mismo porque tú eres inmutable y tú no cambias. Y la forma en que hemos podido nosotros, nos hemos chequeado, nosotros continuamos fieles a tus estatutos, nosotros no hemos ido detrás de otros dioses. Y ante la inacción tuya, pues te estamos diciendo, despierta, haz algo, mira la circunstancia nuestra. Pero lo bonito del caso es la forma en que termina. Versículo 26, levántate para ayudarnos. Es una oración simple, como dije el domingo pasado. Es una oración clara, es una oración urgente, es una oración abarcadora. Es como toda oración debe ser. Levántate y ayúdanos. Levántate y ayúdame. Levántate y ayúdame, Señor. Así de simple. Urgente. Levántate y ayúdanos y redímenos, levántate para ayudarnos y redimirnos, y todo esto por causa de tu misericordia. Levántate para ayudarnos y redimirnos. En el pasado nos vendiste en balde, relativamente nos regalaste, ahora vuelve a comprarnos, ahora cómpranos, mirando hacia el futuro, la redención que tenemos en Cristo Jesús. Tráenos a ti, en nombre de esas misericordias que son frescas, misericordias de David que son frescas cada mañana. Y como dije la vez pasada, y vuelvo a repetir y seguir repitiendo para el resto de mi vida, es la petición, esta petición es la petición de una persona que está sufriendo, que no entiende lo que está pasando, que el Dios que ha conocido, que sabe que no cambia, que sabe que es fiel, que ha demostrado su fidelidad a la saciedad en cientos de miles de ocasiones, está sufriendo, pero no experimenta la intervención de este Dios, pero decide mantenerse fiel a ese Dios del cual no se olvida. Está claro, sé en quién he creído. Alabado sea el nombre del Señor. Y como dijimos la vez pasada también, levántate para ayudarnos y redimirnos por causa de ¿qué? De tu misericordia. Sabemos quién tú eres. Sabemos que en este momento pues no te veo, en este momento no estás interviniendo, pero sabemos que eres digno de confianza y sabemos que tú vas a intervenir. Por eso, si voy a pedir algo, lo más seguro que puedo pedir es misericordia. Esa es la petición más segura. Siempre vamos a encontrar respuesta a esa petición. Ok, ahora voy más rápido, porque voy a cubrir algunas cosas que cubrí la vez pasada. La palabra de Dios enseña que ser cristiano no implica el estar exento de dolor y sufrimiento. ¿Ok? Cristo dijo más de una ocasión, en este mundo vamos a tener tribulación. Estas cosas he dicho para que en mí tengan paz. Pero tranquilos, en este mundo vas a tener tribulación, pero confiar porque yo he vencido el mundo. Probablemente la más grande evidencia de una fe genuina se puede observar cuando un cristiano, verdadero cristiano, es triste. Alain, right? Es triste, Pastor Alain, tener que decir, de clarificar, cuando uno habla de cristiano, tener que decir un verdadero cristiano, un cristiano genuino. Porque debía ser suficiente con decir un cristiano. Amén. Pero en el día de hoy, pues no todo aquel que dice Señor, Señor, y se envuelve en señales y prodigios, necesariamente es un verdadero hijo de Dios.
Así que probablemente la más grande evidencia de la fe genuina se puede observar cuando un cristiano verdadero se enfrenta con una tragedia. Y sabemos que es cristiano verdadero porque al que estamos haciendo referencia no termina resentido y no termina amargado. Enfrentó una tragedia, una pérdida desastrosa, un rechazo, una traición, lo que sea, pero no termina amargado ni resentido. Un cristiano verdadero, otra vez, te muestra su fe genuina en que termina lleno de gozo, lleno de paz, confiando en Dios, y su fe termina intacta. ¿Cuántos alaban al Señor? No se duerma, por favor. Así que en el día de hoy, otra vez, en continuación de lo que comenzamos la vez pasada, más que nunca, vengo con una mente clara, determinada, fija. No voy a ceder la tentación de ofrecer respuestas simples a estas grandes interrogantes que la vida nos presenta. La razón por la cual rehuso la tentación de ceder, porque es fácil dar respuestas simples, agradables al oído. La razón por la cual rehuso hacer eso es porque la vida y la biografía de muchas personas no termina diciendo y fueron muy felices. Fueron muy felices en los cuentos de hadas, y la realidad es que no siempre la cosa termina de esa forma. Así que esta enseñanza no solamente es para aquellos que enfrentan grandes tragedias, es para todo aquel, escuche por favor que es importante, que no entiende lo que Dios está haciendo en su vida en determinado momento. Y mi intención, otra vez, proveerle una descripción correcta en la mejor forma que yo pueda, con todas mis limitaciones, pero el esfuerzo está ahí. Me estoy esforzando de hacer lo mejor que yo pueda para ofrecer nuevamente una descripción correcta de la realidad de Dios, de cómo Dios opera, cómo Dios trabaja. También de proveerle aplicaciones prácticas para que cuando su fe sea desafiada, usted no sea solamente uno que canta acerca de la palabra de Dios, o que habla de la palabra de Dios, o que enseña la palabra de Dios. Usted se conduzca como un hacedor de la palabra de Dios, que usted pueda vivir conforme a la palabra de Dios. Estoy persuadido a creer, porque la Escritura nos mueve en esa dirección, a creer de esa forma, de que si en alguna forma Dios estuviese físicamente aquí, espiritualmente sabemos que está aquí, lo sabemos, su palabra está aquí, su espíritu está aquí. Pero simplemente para tratar de clarificar un punto, si estuviera físicamente Dios aquí, yo estoy convencido de que al menos dos cosas nos señalaría, nos diría: estas dos cosas son las que yo quiero que tengas presente en tú eres mi hijo, yo te salvé, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. All right? No fue idea tuya, fue idea mía. Yo fui el que te llevé a los pies de Cristo. Cristo dijo: nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo lleve, y el que a mí viene, yo no lo rechazo. Yo te llevé a Cristo, te concedimos el nacimiento espiritual. Ahora hay algunas cosas que yo quisiera que estuvieran presentes en tu vida, particularmente cuando tuvieses que enfrentar esas cosas que son secretas, que solamente me pertenecen a mí, que tú no sabes qué es lo que está pasando, que tú no entiendes. El lenguaje común y corriente cuando las cosas no salen como tú y yo esperamos. Dos cosas que Dios me dice. Lo primero que Dios me diría es: permíteme que yo sea Dios en la vida tuya. Así. Permíteme que yo sea Dios. En otras palabras, bájate del trono. Déjame que yo sea Dios
Y quizás ese es el issue. Ahí es donde está la cosa. En esa complicación tan intensa que tienes en esta hora, probablemente, por ahí es donde hay que empezar. En vez de estar buscando remedios, right, a síntomas, enfócate en la raíz del problema, en que no estás permitiendo que Dios sea Dios en tu vida. Una de las cosas que como iglesia nosotros, por las cuales nosotros peleamos, mordemos, aruñamos, es por el abuso que existe en esta cultura, en esta iglesia cultural que caracteriza el país donde nosotros vivimos, de la persona del Dios de la Biblia. En nuestra cultura, la mayor parte de la gente que dice que cree en Dios tiene un entendimiento totalmente incorrecto de Dios y del carácter de Dios. Y a través de los años, a través de los golpes, a través de las experiencias, a través del sufrimiento, a través de las metidas de pata, de mi parte, he aprendido lo necesario que es tener un entendimiento correcto de la persona y del carácter de nuestro Dios. W. Tozer hace muchos años hablaba de la necesidad urgente que la iglesia tenía, y si fue eso una realidad hace 70 años, cuánto más en el día de hoy, porque la cosa no ha cambiado, o sí ha cambiado, pero no para bien, para peor. La cosa está peor hoy. Decía que la gran necesidad de la iglesia en aquel momento es que la iglesia, los que componen la iglesia, reconociesen que el entendimiento, el concepto que tienen de Dios es un concepto deformado, un concepto distorsionado, incluyendo pastores. Y con humildad confesar eso y simplemente abrir su vida a la obra del Espíritu Santo a través de un estudio genuino y verdadero, no con premeditación, no con agendas previas, en la palabra de Dios acerca del carácter y la persona de Dios, y que sea Dios el que enderece. Pero uno precisa comenzar esa jornada desde una posición de que yo soy el que tiene un concepto deformado y distorsionado de Dios. Porque si son nosotros los que lo tienen, yo para ningún lado voy. Y como pastor, ya lo hemos hablado en los últimos 5 o 6 años, pues eso me tocó a mí, estoy claro, y me he dado cuenta al pasar los años. Conocí al Señor en el 1984, fui llamado a servirle al Señor en el 1992, y a través de esa jornada de la mano de mi Salvador, pues tengo que confesar, como he confesado muchas otras veces, que me he tenido que arrepentir porque ideas, conceptos que tenía de Dios, de Cristo, de la Biblia, de lo que es adoración, de lo que es la salvación, eran erróneos, estaban torcidos, estaban contaminados, estaban deformados. Y en muchas ocasiones me he encontrado con sermones que prediqué en aquel entonces, los miro y digo: Señor, ten misericordia de mí. Para el zapacón. Muchos de nosotros tenemos, otra vez, una idea de Dios que está deformada y está distorsionada. Tenemos una idea de Dios que es diseñada por la cultura, por nuestros padres, por los medios noticiosos, por el pasado, y diseñada por la religión, por la experiencia religiosa que hemos tenido. Una de las cosas, Walter Martin, un gran apologista, decía que una de las cosas más difíciles de hacer, con referencia a las personas que están envueltas en sectas o en cultos, cults, sectas, right? Una de las cosas más difíciles de hacer es que una persona que haya creído una mentira, que deje de creer esa mentira.
es sucio, difícil. Dejar de creer una mentira, un concepto erróneo, un concepto torcido que he tenido del carácter de Dios, de la palabra de Dios, de la persona del Señor Jesucristo. Porque normalmente con ese concepto torcido vienen muchísimas otras creencias y actitudes y decisiones y conclusiones que se han tomado. Y si tengo que ceder que eso es erróneo, pues todas estas demás cosas se derrumban. Algo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Prefieren mantener la mentira antes de tener que admitir y dar espacio a que esas cosas sucedan. Dijimos entonces, en el contexto de que Dios me dice, permite que yo sea Dios, algunas cosas que la palabra nos dice acerca de Dios. Primero, Dios está en control y decide qué cosas sucederán en mi vida. Por lo tanto, saludable para mí siempre recordar que Dios está en control de los asuntos de este mundo y Dios está en control de todos los detalles de mi vida. ¿Alguien dice amén? Importante recordar eso, el control de todos los detalles de mi vida, todos los asuntos de este mundo, ¿ok? Explicación para nosotros es que no importa lo que pase, no importa por lo que yo esté pasando, a Dios no le sorprende. Gloria a Dios. Proverbios 19:21 dice de esta forma: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová es el que permanece. En otras palabras, nosotros podemos planear todo lo que queramos hacer, pero es Dios quien decide. Daniel 4:35 dice: considerados como nada son los habitantes todos de la tierra. Él, eso es Dios, hace según su ¿qué? Su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, porque Él es el muchacho de la película en los dos lados. Lo que nosotros desearíamos cuando hacemos mención de eso en nuestra oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es que la voluntad perfecta, absoluta, como se realiza en el cielo, se realiza aquí en mi corazón, en mi vida. No sé si se percata de lo que usted está pidiendo a Dios que haga con usted el momento de repetir esas palabras. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. ¿Okay? Así que la palabra enseña que Dios todopoderoso y soberano, nada sucede sin su consentimiento. ¿Okay? Dijimos la vez pasada, y vale la pena volver a repetir, que muchas personas, debido al dolor que han sufrido en sus vidas, escuche, que este es uno de los puntos que tenemos que darle cara, han decidido rediseñar a Dios. Me explico. En sus mentes, Salmo 44, la primera parte, los primeros 8 versos: tú eres todopoderoso, tú fuiste el que hiciste todas esas cosas, no fueron nuestras manos, no fueron nuestras lanzas, no fueron nuestros carros, no fueron nuestras espadas, fuiste tú el que lo hizo, tú eres todopoderoso, tú eres todopoderoso, tú eres todopoderoso, tú eres todopoderoso. Pero la cosa ha cambiado. Estamos en el exilio, somos víctimas, nos vituperan, se burlan de nosotros, nos atropellan. El punto es que muchas personas, al tratar de rediseñar nuevamente a Dios, esto es lo que sucede, en sus mentes no pueden reconciliar, reconciliar, estas dos cosas están bien, es aceptable, no pueden reconciliar el dolor experimentado con un Dios que es todopoderoso. Si este Dios es todopoderoso y es justo y es bueno y es fiel y toda esa cuestión, pues entonces, how come this is happening in my life? Si es todas esas cosas, ¿por qué no cambia mi situación? La palabra enseña que la esencia misma de ser Dios implica el tener poder, tener control soberano de todas las cosas en forma absoluta. ¿Okay? Así que Dios es Dios y Dios decide qué es lo que va a suceder en mi vida. La segunda cosa, por favor, rápido, el dolor y la dificultad son una realidad que no siempre son el resultado de pecado o de falta de fe. Mencionamos que por el propósito que usted y yo no entendemos, Dios permite, porque otra vez es soberano, experiencias dolorosas y experiencias difíciles en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3 dice lo siguiente: hermanos míos, quiere decir que son ¿qué? ¿Son inconversos o son creyentes?
creyentes, hermanos míos, gozaos profundamente. Fíjese cómo esto contradice a la mayor parte a gran parte de las enseñanzas en muchas iglesias en el día de hoy. Hermanos míos, gozaos profundamente. ¿Cuándo qué? Cuando prosperes, cuando tengas salud perfecta, cuando todo esté chévere en la vida tuya. No, cuando os halléis en diversas ¿qué? Eso es adversidad, eso es tribulación, eso es gran dolor. Sabiendo, estando consciente, totalmente, absolutamente seguro que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que la exhortación de Santiago no es, hey hermanos, si por casualidad os halláis en... No, es cuando. La implicación es, escucha, importante, es que este sufrimiento y este dolor, no es el hecho de que, y lo hemos dicho como 500 veces, pero lo sigo repitiendo hasta que finalmente caiga donde tiene que caer. ¿Right? Sí, Dios es soberano. Y sí, Dios puede coger cualquier cosa que la gente me tire, alguien que me ponga el pie y me haga tropezar, cualquier mal que la gente me quiera hacer, como Dios es soberano, pues Dios puede utilizar eso para bien. Acuérdense, Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien, y Dios puede coger todas esas cosas, todo el dolor, toda la dificultad, y pues Dios puede producir algo bueno en la vida mía. Y eso tiene cierto nivel de verdad. Pero ese no es el issue, ese no es el asunto. El asunto es que cuando se trata de dolor y sufrimiento, escuche, porque esta es la doctrina sana, esta es la sana doctrina. Cuando se trata de sufrimiento y dolor, el sufrimiento y el dolor son parte del diseño de Dios para su pueblo. Dios es soberano, eso es parte del carácter de Él. Pero sufrimiento y dolor son parte del diseño de Dios para su pueblo. El principio. Las pruebas y el sufrimiento son parte de la vida, otra vez, parte del diseño de Dios. Usted y yo no podemos, escuche, con relación a eso, usted y yo no podemos escoger si sufrimos o no. Usted y yo no podemos determinar la forma en que vamos a sufrir, la intensidad, la cantidad de tiempo que vamos a sufrir. Lo único que usted y yo podemos escoger es la forma en que vamos a responder al sufrimiento. Si usted se dispusiese a estudiar la palabra de Dios de forma sistemática, no poniendo el dedo y aquí y allá, no, de forma sistemática, right? Y estudiar la historia de la iglesia del Señor Jesucristo, usted lo que se va a encontrar es la vida de cientos de miles de hijos de Dios, de pueblo de Dios, por un sendero que siempre estaba saturado de luchas y de sufrimientos. Ahora bien, en los últimos años, particularmente aquí, porque aquí somos, en un tiempo éramos exportadores de misioneros con sana doctrina. Hoy somos exportadores de falsos maestros, falsos apóstoles, falsas profetisas, falsos pastores, cuánta falsedad usted se puede imaginar. En los últimos años, debido a la influencia de falsas doctrinas, muchos cristianos han llegado a creer que el dolor y el sufrimiento son señales de... No es nada nuevo. Los tres amigos de Job estaban en la misma línea. Para muchas personas el dolor y el sufrimiento son señales de que estamos haciendo algo malo. Estás sufriendo algo malo. Enfermedad, pecado. Necesidad, pecado en la vida tuya. Arrepiéntete. O que si hay dolor y sufrimiento en nuestra vida, es deficiencia en fe, de la fe nuestra. No tienes una fe genuina. Tienes que hacer algo con tu fe, desarrollar tu fe. Lo primero es que la fe es un don de Dios. Esa es la obra de Dios en la vida nuestra. Now, esa afirmación no puede estar más alejada de la verdad de lo que está.
Porque muchos de los héroes de la Biblia, otra vez, fueron personas que nunca fueron liberados de sus luchas. Hebreos capítulo 11, versículos 36 y 39, ahí en la pantalla, esto es lo que dice. Otros experimentaron oprobios, azotes y, además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estos hombres de los cuales, escuche, el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron un buen testimonio mediante la fe, recibieron lo prometido. En otras palabras, que la Biblia enseña que la vida de ellos no fue nada fácil, pero son honrados por su fe, a pesar de que nunca, escuche, este es el punto, nunca fueron liberados de sus luchas y sus sufrimientos. En Juan capítulo 6 hay un incidente en la vida de Cristo que tiene que ver directamente con este asunto. ¿Cuál asunto? El asunto del pecado y el asunto del sufrimiento. En Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. I think I have it right here. Good. Es cortito. Esto es lo que sucede. Jesús está sanando a un individuo que es ciego de nacimiento. Versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. De nación, como diríamos en mi pueblo. De nación. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿El ciego de nacimiento? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? La inferencia, familia, si no se da cuenta, es de que si nació ciego es porque hay pecado envuelto. Y esa es una inferencia incorrecta. Porque Pastor Edwin lo dice. No, Señor me libre de eso. Es incorrecta porque escuche lo que Jesucristo dijo. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque había un plan, un propósito de ese Dios soberano. Ese individuo va a ser parte de la obra redentora, limpiadora y sanadora de Cristo en su ministerio terrenal. O sea, el nombre de Dios. Hay principios eternos aquí presentes en este asunto. Uno de ellos es este. El dolor no tiene tanto que ver con castigo, tiene mucho que ver con el deseo de Dios de revelarse, con el deseo de Dios de mostrar su poder. En ocasiones sí sabemos que muchas veces cuando el hombre, si son hijos de Dios y Dios admonish them, les confronta, ¿verdad? De forma amorosa, como es el Espíritu Santo, le da convicción de pecado, de verdad y de justicia, y el Hijo de Dios insiste en mantener la cerviz dura y mantenerse rebelde y no confesar su pecado. Entienda que todo buen padre a un hijo que no obedece, que no se somete a la disciplina, recibe disciplina de parte de Dios. Y cuando la disciplina viene, nunca es agradable. Quiere decir que en ocasiones el sufrimiento y el dolor puede ser como una expresión de reprensión, pero muchas veces el issue no es reprensión, como es el caso del Salmo 44, por eso es que estamos ahí. El issue, el asunto es refinamiento. Acuérdense que nuestra fe, dice la Escritura, es como el oro, ¿verdad? Que necesita ser purificado. Y también el asunto, cuando decimos issue, es una palabra en inglés, quiere decir asunto, ¿verdad? El asunto no es fracaso. Muchas veces el asunto es la intención de Dios de fortalecer nuestra fe. El punto número 3, ahí en sus notas, rápido por favor, es este. Dios no está obligado a explicarme sus propósitos. Escriba eso. Tiene autorización para hacerse un tatuaje removible que se la pueda remover en 2 o 3 días, ¿ok? Y hágaselo en la mano en un lugar donde esté presente eso. ¿Qué es lo que tengo que...? Es eso, que Dios no está obligado a explicarme sus propósitos. ¿You understand that? Dios no tiene por qué explicarme nada a mí. Porque Dios es Dios, ¿amén? En los últimos meses hemos estado estudiando la vida de Job, miércoles por la noche, y todos sabemos que Job, bíblicamente hablando, era un hombre justo. Y en esos primeros capítulos de Job vemos a un personaje que se llama Satanás,
en la forma tan morbosa que le caracteriza, hablando con el Dios creador de todas las cosas, le dice: la única razón por la cual ese Job te sirve es porque él lo tiene todo, porque tú lo has bendecido, y si tú le quitaras todas las cosas que él tiene, el resultado iba a ser que él te iba a maldecer delante de todo el mundo. Lo que nos dice la Escritura es que Dios permite que todo le sea removido. Otra cosa que nos dice la Escritura es que Job no tiene la menor idea de lo que está pasando. Y usted y yo la mayor parte de las veces tampoco. ¿Alguien dice amén? Un día un mensajero se acerca a Job y le dice: todo tu ganado ha sido robado, los criados han sido asesinados y solo yo pude escapar. No había terminado ese cuando llegó otro y le dijo: Job, ha habido una tremenda tormenta, tu casa está en ruinas, tus hijos fueron destruidos, tus hijos murieron. Y continúa la adversidad en la vida de Job. La Escritura nos dice que luego Satanás hiere a Job con una llaga maligna que cubre todo su cuerpo. Se queda la esposa no estaba muy sintonizada con Dios, que digamos, y le dice: aún mantienes tu integridad, aún no claudicas, aún no tiras la toalla, a pesar, no te das cuenta. What's wrong with you? Wake up. Stop fooling yourself. Maldice a Dios y muérete, dice. Y Job le contesta: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Gloria a Dios. Eso es una buena teología. Eso es lo que se llama sana doctrina. Que todo lo que voy a recibir es prosperidad y bendición y salud y todo éxito y victoria. ¿Qué es eso? Usted hijo de Dios, usted dígalo, usted proclámelo y rechace las demás cosas. Pues entonces tenemos que coger esos pasajes y eliminarlos de la Biblia. Recibiremos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. ¿De quién lo recibiremos? De Dios. Sana doctrina. Lo que nos dice el libro de Job es que por los próximos 35 capítulos vemos a Job luchar con preguntas acerca del dolor, el sufrimiento. Los amigos de Job, otra vez con su buena intención, pero con su teología floja, torcida, deformada. La razón por la cual eso está pasando, Job, simplemente hay pecado en tu vida, brother, porque si no hubiese pecado, nada de esto te estuviera pasando. Una de las cosas que la Escritura nos enseña es que durante todo este tiempo Dios se mantiene callado. Allá por el capítulo 38, Dios rompe el silencio. Interesante la forma que Dios le responde. Dios le dice: Job, siento mucho que hayas tenido que pasar por eso, pero Job, tranquilo, porque hay un propósito. Job, después de todo, yo me siento bien orgulloso de ti. Ninguna de esas cosas es cierta. Dios no dijo absolutamente nada de eso. Para ser más específico y más claro, Dios no dio ninguna explicación. Durante 4 capítulos, Dios lo que hace es exaltar su poder, exaltar su majestad y exaltar su soberanía. Eso es lo que hace. ¿Qué clase de Dios tenemos? Finalmente, Job responde de esta forma, que es donde debemos llegar todos, pero con humildad. No simplemente decirlo pues porque un famoso adorador escribió una alabanza que decía eso, pues yo lo voy a decir también. Job responde: hablaba lo que no entendía y de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando Job dice eso, la respuesta de Dios a Job es: Job, yo soy Dios. Right? Tú no eres Dios, yo soy Dios. Vale la pena
señalar en este momento un pasaje que hemos repetido varias veces durante el tiempo que hemos estado estudiando la situación de Job. Es Deuteronomio 29:29, que dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas para nosotros y nuestros hijos para siempre, a fin de que las cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que le pertenecen a Dios, no son para nosotros. Las que son reveladas a nosotros son para nosotros, no para que las tengamos en la Biblia ahí, sino para que las pongamos en práctica. Amén. Para que las apliquemos a nuestra vida. Así que la Biblia enseña que, nos guste o no, muchos de nosotros nos iremos al otro lado de la eternidad con muchas preguntas sin contestar. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Él es Dios, yo no soy Dios. Si Él me quiere iluminar, si Él me las quiere contestar, fine with me. Si no, está bien conmigo. Porque me parece a mí que Él tiene un poquito más de sabiduría que la que yo tengo. Y como decimos, ¿verdad? En nuestra ignorancia, lo más probable es que cuando llegue ese momento, está al otro lado de la eternidad, lo menos que nos va a preocupar es por eso. All right? Ok. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12, esto es lo que dice. Ahora, en el presente, vemos por espejo, oscuramente, pero entonces, esto es cuando estemos ya en nuestros cuerpos glorificados, veremos cara a cara. Ahora, en el presente, conozco en parte, pero entonces, cuando estemos con nuestros cuerpos glorificados, conoceré como fui conocido. En otras palabras, esto es lo que Pablo dice: en este momento lo que podemos ver de Dios es como una imagen nublada en un espejo. No siempre entendemos qué es lo que Dios está haciendo, pero un día vamos a ver cara a cara y un día lo vamos a entender. ¿Ok? Así que lo que Dios me diría son dos cosas. Primero, permite que yo sea Dios. Lo segundo es: mantente confiando en mí. Mantente confiando en mí. Confía en mí. Mantente confiando en mí. La palabra en Hebreos 11:13, ahí en su bosquejo, por favor, nos habla de un grupo de grandes cristianos en el Antiguo Testamento. Grandes en el sentido de que pasaron, no de tamaño, no de popularidad, no de que sean celebridades, sino grandes porque pasaron pruebas agonizantes y fracasos, pero su grandeza consistió en que continuaron confiando en Dios y mantuvieron su fe hasta el momento de su muerte física. Ahí radica su grandeza. All right? Hebreos capítulo 11, versículo 13 nos dice: en la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando, alabado Cristo, que eran lo que somos cada uno de nosotros. Y mientras más pronto nos demos cuenta y más pronto vivamos conforme a eso, mejor para nosotros, que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Prohibido ponernos a echar raíces en este lugar, en este lado de la eternidad. Aquí estamos de paso. Eso como un pilar de tu vida, como un pilar de tu fe, que yo soy peregrino y extranjero, que nuevamente, yo estoy de paso en este lado de la eternidad, como un pilar de tu vida. Eso tiene unas repercusiones bien grandes. Eso va a impactar tu vida por completo, va a impactar tu matrimonio, va a impactar tus gustos, va a impactar tus preferencias, va a impactar tus finanzas, va a impactar todo en la vida tuya. El problema es que muchos de nosotros estamos bien cómodos aquí. Ya se dañó el mensaje. Ya sé por dónde viene. Quizás algunos ya están pensando. Tiene toda la razón. La palabra enseña que muchas veces el propósito de Dios se realiza, escuche,
Muchas veces el propósito, no siempre, pero muchas veces el propósito de Dios se realiza, escucha que es importante, escucha que es importante, escucha que es bien importante, no removiendo nuestras dificultades. Muchas veces el propósito de Dios se realiza demostrando su presencia en medio de las dificultades. Aquí estoy yo, soy suficiente, doy paz, traigo gozo, produzco contentamiento. Hablamos en la clase ahorita, de ese estar buscando felicidad. Busque contentamiento. Esa diferencia entre una cosa y otra es altamente significativa. Y como verdaderos seguidores de Cristo, tenemos que entender esa realidad y tenemos que apropiarnos de esa verdad y tenemos que vivir conforme a esa verdad. Esa sensación de bienestar que define lo que es felicidad o lo que es contentamiento, para el creyente está divorciada total, debe estar divorciada completamente de la realidad exterior. Esa sensación de bienestar emana de adentro. Es de adentro, no es lo que está pasando por fuera, es lo que está pasando por dentro. Por eso, como cristianos, no estamos buscando felicidad de ninguna clase, que es determinada por lo que está pasando por fuera. Si mi esposa me ama, si mis hijos están bien, si tengo salud, si tengo trabajo, si conseguí los papeles. Confiar en Dios no es una decisión que usted va a tomar un día y se acabó. Confiar en Dios es una decisión con la cual usted lucha momento a momento. Así que quiero compartir 4 cosas en conclusión. 2 con 13 minutos. Good. 4 cosas prácticas que he aprendido a través de los años en cuanto a lo que confiar en Dios en el diario vivir, ¿verdad? Saben, arroz y habichuela, como dicen en mi país, ¿no? En tamales y quesadilla en México, ¿no? Lenguaje que podemos entender, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Right? Primeramente, confiar en Dios es una cosa que yo decido hacer. Nadie va a hacer eso por mí. Es una decisión mía. Interesante que la palabra crisis en el idioma chino también implica oportunidad. Para los chinos, en la cultura china, una crisis es una oportunidad. That is kind of interesante, ¿verdad? Y el punto es que cada crisis también para nosotros es una oportunidad. ¿Para qué? Para profundizar en nuestra relación con Cristo, para profundizar en nuestro conocimiento de Dios. Amén, aleluya. Bien predicado, Pastor Edwin. Gloria a Dios. Porque ese debe ser nuestro anhelo, porque ese debe ser nuestra meta. ¿Qué debe ser mi anhelo? Profundizar en mi relación con Dios, en mi comunión con Cristo, en mi conocimiento de Dios. Alguien dijo que Dios está más interesado en ver mi respuesta a las dificultades que en darme razones por las cuales estoy pasando por esas dificultades. En medio de su agonía, Job declara la decisión que ha tomado, da respuesta a su dificultad. Versículo 15 del capítulo 13. Aunque Él, Dios, me mate, ¿qué va a hacer? ¿En Él qué? En Él esperaré, subraye eso, es una decisión, esto es lo que voy a hacer. Salga el tiro por donde salga, yo voy a seguir esperando, no esperando en términos de sentarme a ver, cuando esperar quiere decir confiar. Yo voy a seguir confiando en Dios. Y si esto no funciona, voy a seguir confiando en Dios. Right?
Me acuerdo un montón de veces que la hermana Rosa y yo nos encontrábamos en algún hospital, en cualquier lugar, y siempre se acercaban personas cristianas a querer orar por nosotros, y nosotros pues con mucho gusto, sí, no hay problema, que oren por ella, por su sanidad y lo que sea. Pero Rosa siempre aprovechaba la oportunidad para en alguna forma u otra dejarle saber que nosotros no estamos tan interesados en sanidad. Nosotros que estamos interesados en que lo que Dios decida nosotros podamos honrar la persona de Jesucristo. Que Dios haga lo que Él quiera hacer. Eso es lo que Job está diciendo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que está diciendo. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Yo voy a seguir confiando en Dios. Que Él tome la decisión que sea, yo voy a seguir confiando en Dios. Yo voy a seguir confiando en mi Dios. Con respeto, ¿verdad? Sin ánimo de ofender a nadie y menospreciar a nadie. Me parece a mí que hay un denominador común que se encuentra presente en las personas que genuinamente han tenido un encuentro verdadero con Dios. De verdad, el que ha tenido un encuentro con Dios, el que ha sido convertido, el que ha tenido un nacimiento, el que es templo, el que es tabernáculo del Espíritu Santo, hay algo que es común en esas personas. Y una disposición a continuar confiando en Dios cuando todo se derrumba. You will find that, you will see that. Si no me entiendes, la persona que tiene una humilde disposición, que no pasa su tiempo haciendo preguntas, que no le molesta dejar algunas preguntas sin contestar, que toma la decisión de creerle a Dios, aun cuando toda la evidencia va en contra de lo que ella desea. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sigue predicando, pastor, usted sigue predicando de esa forma y esta iglesia nunca va a crecer. Porque ¿quién va a venir a una iglesia donde se prediquen cosas como esta? Habacuc, ejemplo de esto. Libro cortito. Comienza haciendo toda clase de preguntas, toda clase de interrogantes. ¿Por qué yo he estado orando y tú no me contestas? Lo que está pasando alrededor mío no tiene sentido porque tú no haces algo. Porque hay tanta injusticia y tanta violencia alrededor nuestro y tú estás sin hacer nada. Peor todavía, ¿por qué la gente mala prospera y por qué los que actúan correctamente están sufriendo? Yo no sé tú, pero yo no estoy muy seguro que esto debería ser de esta manera. Habacuc. Al final del capítulo, todo el mundo sabe, porque todo el mundo sabe, esto es lo que sabe de Habacuc, es eso último. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, en otras palabras, si Dios no quiere bendecirme, right? La evidencia de la bendición de Dios para las personas cuya teología es torcida, aunque la higuera no florezca, ni la vid haya frutos, aunque falte el fruto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, diga todo el mundo, ¿qué? Pero tiene que decirlo más fuerte, tiene que decirlo con más ganas. ¿Con todo qué? Ahora, levante la mano el que quiera contestar la pregunta. ¿Qué cosas cambiaron en la situación de Habacuc? Nadie levante la mano. Yo le ayudo, ninguna. Lo que cambió es lo que necesita cambiar en la vida nuestra. Lo que cambió fue su perspectiva y su decisión de confiar en Dios aun cuando el mundo alrededor no tenía sentido.
Las cosas secretas son para Dios. Segundo, debo mantener mi mirada en Cristo Jesús, en el cielo. Ahí es donde debo el ciclo de Matete que estamos hablando del sufrimiento, el desafío más grande de la fe cristiana. El subtítulo es enfrentando el sufrimiento con la mirada enfocada en Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 4, 16 y 8. Saque su lapicero para que subraye algo rapidito. Dice, por tanto, todavía no subraye. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va gastando, el interior no obstante se renueva día a día. Pues esta leve tribulación momentánea, que es un disparate, porque de leve no tenía nada y momentánea tampoco, humanamente hablando, produce en nosotros en un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahora subraye todo lo demás. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son, ¿de qué clase? All right. Primera de Pedro 2:11, otra vez el mismo asunto que mencionamos hace un momento. Amados, yo os ruego como a qué. Subraye eso también, como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? Porque mi residencia no es de aquí. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan con vuestra alma. Así que el punto aquí es que debo mantener mi mirada en el cielo. Preste atención que es importante lo que le voy a decir. En generaciones pasadas, Pastor Marcel y Pastor Willy y un servidor, tenemos el hábito de leer, y de leer no escritores contemporáneos. Muy pocos son los escritores contemporáneos que leemos. Lo que leemos es de 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, 300 años, 400 años atrás. Puedo decirle que en pasadas generaciones, escuche, esto es práctico, esto es una aplicación. Uno de los temas principales de las alabanzas, de las canciones cristianas, Mananori, era el cielo. En las pasadas generaciones, tema principal de la mayor parte de las alabanzas, de los himnos, era el cielo. O sea, la pregunta es, ¿por qué razón era así, verdad? Pues porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Pues, ok, pero en términos humanos, I will tell you another reason. La razón por la cual los temas principales era el cielo es porque en generaciones pasadas la vida era difícil. En generaciones pasadas, servirle a Cristo era difícil. No era fácil. En el tiempo que nos ha tocado vivir, aquí particularmente, la vida no es nada difícil. Oh, será usted, pero yo, pues, todo es comparado con qué. La vida en el día de hoy no es nada difícil. En el tiempo pasado la vida era difícil, servirle a Cristo no era fácil. Y una de las cosas que animaba las esperanzas de aquellos que escribían las alabanzas era cómo sería la vida en el otro lado de la eternidad. Así que en el día de hoy no hay muchas canciones acerca del cielo. ¿Por qué razón? Te digo, la comodidad en la cual vivimos, la conveniencia que andamos buscando. Y por consiguiente se nos olvida que somos extranjeros de paso por este mundo, peregrinos extranjeros, y hemos comenzado a echar raíces en este mundo. Nuestras inversiones son en este mundo, ¿ok? Y solamente cuando el dolor súbito azota nuestras vidas, cambiamos de perspectiva. Y solamente cuando viene el dolor, el sufrimiento, es que nos damos cuenta de que en esta vida esto no va a durar para siempre. Santiago capítulo 4:14 dice, pues ¿qué es nuestra vida? Ciertamente neblina que aparece un poco de tiempo y luego se desvanece. Yo soy bien cabeciduro, terco, difícil para aprender.
Pero algunas cosas he aprendido. Una de ellas es que cuando la cosa se pone difícil, una de las cosas que Dios utiliza para alentarme es el recordarme, Edwin Torres Romero, hijo de Adela, esposo de Rosa, papá de Marcel y Rosita, este planeta no es tu verdadero hogar. Ya de estar invirtiendo tu tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Mantén tus ojos puestos en el cielo, porque eso sí tiene valor eterno. Tercera cosa, mientras más confío en Dios, mejor podré conocer a mi Padre Celestial. Hay una imagen que siempre se ha mantenido conmigo de un viaje, uno de los viajes que hicimos hace muchísimo tiempo, en el 97, a Mindanao, en las Filipinas, un lugar sumamente remoto. Estábamos en casa de un pastor, una casa bien humilde, y él tenía 2 niños, uno pequeñito, que es 1 año y medio, 2 años, pero ya caminaba y brincaba y se trepaba por todos lados. La cuestión es que había como una mesita que el niño se paraba en la silla y después se trepaba en la mesa, y el papá estaba como en un sofá cerca de él, y el nene de la silla brincaba, y el papá lo recibía, y mientras más brincaba, más cómodo el nene. Mientras más brincaba, de momento iba de lado y después de espalda, porque estaba totalmente convencido, alabado sea el nombre del Señor, de que su papá estaba ahí para salvarlo. Nunca se me ha ido de la mente, chiquilo. I sat there, ahí me senté como por 3 o 4 horas, y el nene no paraba, el papá hablando a través de un intérprete conmigo y cosas del ministerio, y el nene brincando y dando vueltas y toda clase, creciendo, ¿sabes? Aumentando la seguridad del muchacho. Aquí yo puedo tirarme sin problema de ninguna clase. Que tenga oídos para escuchar, que escuche lo que dice la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Claman los justos, y Jehová, ¿qué hace? Ay, por favor, ayúdeme, por favor, que estamos terminando. Claman los justos, y Jehová, ¿qué? ¿Y qué hace después? De algunas, de todas sus angustias. ¿Y todas son qué? Todas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones de los pecadores. ¿Se da cuenta? ¿Ve lo que es sana doctrina? ¿Se da cuenta? Esto no es un pasaje aquí y sacarlo de ahí para hacer una doctrina de un pasaje aislado. No, esto es constantemente en la Escritura, desde Génesis y Apocalipsis. That's what you find. Porque es parte del diseño de Dios. Muchas son las aflicciones del justo, pero de algunas de ellas Dios los va a librar. ¿Qué? De todas de ellas los librará Dios. Así que cuando pasamos por experiencias dolorosas, lo más importante, escuche por favor, no es encontrar respuesta. Lo más importante, Gabriela, es encontrar la presencia de Dios. That's what it is, encontrar la presencia de Dios. Mi papá está mirando, mi papá está pendiente de todo lo que sucede. Nunca se olvida de sus hijos. Sus hijos son importantes para él porque él es un padre perfecto. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Mire para acá, estamos terminando. El problema es para nosotros, muchos de nosotros en este momento, es que Dios tiene un propósito para nosotros en el dolor y sufrimiento que usted y yo no podemos entender. Usted y yo no podemos entenderlo. Pero si está pasando es porque Dios lo está permitiendo. Y es parte del diseño de Dios. Las pruebas en esta vida me han permitido conocer a mi Papá Celestial más y más. He aprendido que no necesito entender el propósito de Dios. Mientras más lo conozco a Él,
más confío en Él. Y lo último, puedo permitir que Dios use mi dolor para que por medio de Él demostrar su poder. El mejor ejemplo de esto es la cruz del Calvario. ¿Se acuerda lo que dijimos hace un tiempo? Hace como 4 o 5 meses, lo dimos como por 3 semanas de corrido. Todo en la historia de la humanidad es mirando hacia la cruz de Viernes Santo. Todo lo que ha acontecido está enfocado en Viernes Santo, Viernes Santo, Viernes Santo. No conforme a la tradición católica, sino conforme a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que ha pasado es mirando para atrás a la cruz de Cristo. Todo en Génesis mirando para adelante a la cruz de Cristo. Es el centro de todo. La cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo Dios produjo mucho bien del sufrimiento increíble de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cristo fue abusado, maltratado, rechazado, traicionado, ridiculizado, terminó crucificado en la cruz, sufriendo intensamente, para que usted y yo tuviésemos la oportunidad de, por medio de la fe, tener vida eterna. Hay algunas cosas que yo con el tiempo, con la ayuda de Dios y la iluminación del Espíritu Santo y la convicción y la disciplina de Dios mayormente, he podido aprender. Pero hay muchísimas cosas que personalmente yo no entiendo. Esta es una de ellas. La obra más importante que Dios ha hecho en toda la historia de la humanidad es la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es la redención. No hay nada que se le pueda llegar a acercar en términos de magnitud a ese evento. Lo que yo no entiendo es por qué Dios escoge hacer su obra más importante por medio del dolor y el sufrimiento. Si usted entiende y me puede explicar luego, se puede acercar y hablamos. El apóstol Pablo, dice la Escritura, fue afligido por mucho tiempo por dolor y sufrimiento, por lo que se conoce como un aguijón en la carne. Dice la Escritura que muchas veces oró a Dios para que lo removiera. No fue removido. Como dijo el expresidente George Bush, el primero, okay? Read my lips. Lee mis labios. El aguijón de la carne no fue removido, pero no fue porque Pablo no tuviese suficiente fe. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Cuál es that? Pues porque esa es la enseñanza en muchos lugares en el día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 9 al 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo. No es que me guste el dolor, no es que me guste los insultos, es por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Yo estoy de acuerdo con la persona que dijo, posiblemente este mundo necesariamente no necesita más milagros. Este mundo lo que necesita son más y más cristianos y que estos encuentren la fuerza, el gozo y la paz y la habilidad para confiar más en Dios en medio del dolor. Otra persona que respeto grandemente dijo lo siguiente: posiblemente la más grande evidencia del poder de Dios es el que seamos capaces de atravesar por medio del sufrimiento y el dolor, y no que seamos rescatados del mismo. La más grande evidencia del poder de Dios es que seamos capaces de atravesar por medio del sufrimiento y el dolor, no que seamos rescatados del mismo. En mi casa, en mi escritorio, hace muchos años escribí en un pedacito de papel algo y lo pegué allí. Y esta mañana lo volví a mirar nuevamente. Ha sido de aliento para mí en infinidad de ocasiones, muchas ocasiones. Lo que dice es esto: el Dios, entre comillas dice Jehová, que ha sido suficiente hasta ahora, debe ser digno de mi confianza el resto del camino. Mucho ha sucedido desde el domingo pasado hasta el día de hoy. Mucho. Mucho que confirma esa afirmación que está escrita en ese pedazo de papel en mi escritorio. Dios, que ha sido suficiente hasta este momento, hasta ahora, digno de mi confianza el resto del camino. Mucho bueno ha sucedido en medio de otras dificultades que también se presentan. Porque en la vida del cristiano nunca todo está bien, de la misma forma que nunca todo está mal. En el momento que adversidad está presente, en ese momento victorias y bendiciones también lo están. Amén. El cristiano maduro, el que es dirigido por el Espíritu Santo, simplemente lo que hace es lo que la Escritura enseña. ¿Qué la Escritura enseña? Simplemente, en el caso de la adversidad, presentar toda esta petición delante de Dios en oración y súplica con agradecimiento. Presenta esas circunstancias delante de Dios en oración y súplica, con un corazón agradecido. La paz de Dios va a cuidar tu corazón, tu mente, que se enfoque en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo limpio, todo ese número de cosas. Right? So, ¿qué hacemos? Con lo adverso lo presentamos en oración delante de Dios, y con las cosas buenas alabamos a Dios y reconocemos que todo lo bueno que viene en nuestra vida proviene de Él. Amén. Y esa es una cosa que uno hace una vez al año, el día de Año Viejo. Esa es una cosa que uno hace todos los días. Todos los días, todos los días. Lo que merece aprobación es que alguien, a causa de la conciencia delante de Dios, sufra molestias padeciendo injustamente. Si vas a sufrir, asegúrate que estás sufriendo injustamente. No porque eres testarudo, testaruda, ensimismado en tus opiniones, defendiendo tus derechos. Deja que Dios sea Dios el que defienda tus derechos. Pues, ¿qué mérito tiene el soportar que bofeteen si habéis pecado? Pero si por hacer lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios.
Porque para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para calquear como en los viejos tiempos. Calquea, right? Para que sigáis sus pisadas, sus pasos. Hablando de Cristo, el ejemplo de Cristo que todos debemos seguir. Dios pone tanto en nosotros el querer como el poder por su buena voluntad, right? ¿Sabes? Dios, esto es lo que Dios quiere, que nosotros respondamos como Cristo y estamos seguros, persuadidos, de que si pedimos algo que es conforme a su voluntad, Él nos escucha y concede nuestra petición. Esta es la voluntad de Dios. Esto que está aquí es la voluntad de Dios. Y usted y yo debemos constantemente pedirle a Dios esto, que esto se realice en la vida nuestra. Versículo 22. Él no cometió pecado ni se halló engaño en su boca. Escuche ahora, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Eso debe ser tu petición. Cuando padecía, no amenazaba. Eso debe ser tu petición. Suspende las amenazas. Suspende el insulto, la maldición. Sino que encomendaba la causa, el problema, la circunstancia al que juzga justamente. ¿Hasta cuándo? Vamos, si Dios es Dios, pues vamos a seguir a Dios. Si Baal es Dios, pues vámonos con Baal. Ya sabemos a la saciedad que se nos ha dicho, mía es la venganza, dice el Señor. Yo te vengaré. Tu trabajo no es vengarte, no es de responder. Me la hiciste, me la pagas. No es tu trabajo. Verdadero seguidor de Cristo. Tu trabajo es devolver bien por mal. That's your job definition. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, los míos. Por mi culpa fue que murió en la cruz del Calvario. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, separados, vivamos a la justicia, vivamos en rectitud. Alabado Cristo. Por su herida habéis sido sanados. Y ya sabemos que esa no es una garantía de sanidad física, porque el contexto es un contexto de sanidad espiritual. Sacar eso para decir que te declaro sano porque por su herida fuiste sanado, quizás tenga una buena intención, pero no es bíblicamente correcto. Y es muy posiblemente dañino porque puede provocar toda clase de dudas, toda clase de malestar, toda clase de pensamiento erróneo en la vida de la persona que supuestamente recibió esa palabra, se apoderó de ella y no resultó en la sanidad física que estaba esperando. Y ahora no tiene sanidad física, y no solamente no tiene sanidad física, pero tampoco quiere saber de Dios. Vosotros, somos nosotros. ¿Cuántos son de Cristo? Es de Cristo porque Cristo lo llamó. Y usted respondió. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Algunos de nosotros todavía tenemos esos malos hábitos. Y quizás hoy es un buen día para arreglar esos buenos hábitos. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Overseer, el que protege, ¿verdad?, de vuestras almas. Jehová es bueno. Amén. Fortaleza en el día de la angustia. Y Jehová conoce a quienes, a los que en Él confían. Alabado sea el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Ha sido grato estar en la casa de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. All right. Arnaldo, ¿tú crees que podamos hacer que uno de esos micrófonos que están funcionando tan excelentísimamente, tú lo puedes aprender? Dale, Daniel. Venga, mi hermano, venga aquí. ¿Sí? Venga.
Praise the Lord. Daniel. Alain. Toma, mi hermano. Este pastor Alain, él es de un lugar bien bonito, bien simple y sencillo, que se llama Placetas, en Cuba. Él conoce a nuestros hermanos Joel, Maritza, Alejandrito, María, cuando eran pequeños. Y yo he estado hablando con él, lo he conocido, así que yo sé el resto de la historia. No, hemos estado hablando y pues parece que Dios está juntando nuestros corazones, ¿no? Él es de una iglesia que también pues ama la palabra de Dios. Que conocemos como una doctrina sana y pues firme en el rechazo de las cosas que pasan en el día de hoy, que lo que hacen es empañar la persona del Señor Jesucristo. Si es la voluntad de Dios, pues quizás podamos algún día pues colaborar en la obra del Señor juntos. I don't know. Que no tengo la intención de traerte aquí a hablar, simplemente te veo ahí sentado con la humildad que pues conocí el otro día mientras compartíamos en casa de Joel y Maritza. Fue bien grato conocerte y espero que si es la voluntad de Dios pues podamos trabajar y servirle al Señor juntos en alguna forma. Amén. Right? Okay. Si te parece bien, pues tú nos diriges en oración. Y de paso, él conoce también a Michelle de allá de Cuba también, ¿no? Que eso es una casualidad porque Cuba no es como Puerto Rico, que es chiquitito, Cuba es bien grandote, you know? Que se conozcan así es algo poco usual, ¿ok? Así que nos va a dirigir en oración y luego de eso, pues entonces, pues nos regresamos a nuestros hogares, poner en práctica las cosas que hemos aprendido y a darle prioridad al estudio de la palabra, ¿ok? Nuestra comunión con el Señor. ¿Cuáles en que somos embajadores de Cristo? Dios va a salvar a los que Él quiera salvar, pero el método que utiliza es su iglesia. Somos nosotros y debemos estar listos en todo momento para compartir el Evangelio que se nos ha regalado con las personas que Dios ponga en nuestro camino. All right? Y el miércoles que viene, no se olvide que tenemos una cita otra vez en Matete a las 7:15. ¿Ok? Así que, ora mi hermano, por favor. Oremos. ¿Son? Espera. Padre, te queremos agradecer en esta tarde una vez más por la oportunidad preciosa que nos das de congregarnos en tu nombre. Nos es imposible ignorar la palabra que hemos escuchado, porque ha sido el eco de toda una enseñanza que en la Escritura se anuncia una y otra vez. Tú nos has recalcado esta verdad, tú has impreso esta verdad una vez más en nuestros corazones para que entendamos que tú eres un Dios soberano, que tienes, oh Señor, propósitos que muchas veces no entendemos, pero que nosotros, oh Señor, como hijos amados tuyos, nos rendimos a confiar en tu soberanía, en tu sabiduría, sabiendo que lo que haces por nosotros, tus hijos, tu pueblo, tiene un propósito especial. Te damos gracias por darnos esta verdad en esta tarde, por edificar nuestras almas de esta manera, Señor, y rogamos que ahora tú nos llenes de tu Espíritu y tú nos des tu gracia, Señor, para aplicarla a nuestra vida, para recordarla en cada momento, Señor, donde tu Espíritu nos haga recordar estas palabras, estas verdades, cuando pasando por diferentes pruebas y dificultades,
podamos, oh Señor, recordar que tú eres un Dios soberano y gozarnos, oh Señor, y contentarnos por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Sea tu bendición sobre nosotros, tu palabra prosperada en nuestras vidas, Señor, en la vida de tu pueblo, para que podamos crecer cada vez más en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Él oramos, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén.